Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, te pedimos que tú intervengas para que no falle las computadoras o el internet, Señor. Manda Amén. ángeles poderosos para que detengan cualquier acechanza del enemigo y, Señor, podamos tener este tema y podamos deleitarnos con tu palabra y todo aquello que tú tienes preparado para nosotros pueda ser una realidad de nuestras vidas, podamos ponerlo en práctica y tomar decisiones para la vida eterna. Señor, bendícenos y acompáñanos en el estudio de tu palabra. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Pues sí, les decía, hermanos, que estamos viviendo tiempos difíciles y cada vez estamos viendo cómo la gente está más distraída en las cosas de Dios, no quiere saber nada de Dios. Y estoy hablando de hermanos de iglesia que conocen la palabra de Dios y que hay una indiferencia ante el llamado que Dios hace cada día a nuestras vidas para entregarnos completamente a Él. Está pronto a venir, está muy cerca su venida y es cuando la iglesia está más distraída con las cosas del mundo, cuando los miembros que deberíamos estar activos y como un solo pueblo y en un mismo sentir, es cuando estamos alejándonos más de las cosas de Dios, del estudio, de la oración y permitimos que el enemigo pues haga estragos en la vida y en las familias del pueblo de Dios. Y pues yo creo que es tiempo de tomar decisiones. Y les decía que la profecía más mencionada en la Biblia, 1700 veces menciona acerca de la segunda venida de Cristo. Cristo desea que tú y yo vayamos a morar con Él por toda la eternidad. Y el mayor deseo de Él es que donde Él está, tú y yo podamos estar. Y ese encuentro que Él espera tener con nosotros es un encuentro que deberíamos nosotros de desearlo, de motivarnos para poder avanzar día a día y entregar nuestras vidas, decisiones, mente, carácter, todo entregárselo al Señor. Porque el tiempo es corto, hermanos, y tenemos que tomar esa decisión en nuestras vidas. Miren, abran sus Biblias en Apocalipsis 22:7. Son versículos conocidos, pero quiero que se den cuenta de algo. Dice, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Pero dice, nota, he aquí, vengo pronto. Y dice, bienaventurado el que guarda, o sea, el que hace, el que pone en práctica, no de que lo guardes ahí en un cajón y te olvides de la palabra de Dios. No, esta palabra guardar aquí significa el que cumple. Bienaventurado el que cumple todo lo que está escrito en este libro. Y en Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo, dice, está cerca. Otra vez, dice, los que leen, o sea, si tú estudias, no nomás es leer, es escudriñar. A veces platico con mi hermano y yo veo cómo se emociona porque está estudiando cosas nuevas y me las comparte y luego lo veo como cuando está predicando la palabra de Dios y enseñando eso que Dios le ha dado, pues yo creo que eso es de lo que está hablando esta parte de este versículo en Apocalipsis capítulo 1 versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan o cumplen, que eso es lo que quiere decir, cumplen las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Dos veces en el Apocalipsis, al inicio y al final, nos está diciendo, nos está recordando la importancia de leer, de guardar, de practicar lo que estamos aprendiendo. Porque déjeme decirle, el conocimiento nos trae responsabilidades. El conocimiento es bello,
Es más, yo siempre les digo en la iglesia o a los hermanos aquí cuando estudiamos la fe de Jesús en la casa con ciertas hermanas que estamos ya estudiando la Biblia y ya están tomando decisiones para entregar su vida a Cristo, pero yo les digo, el conocimiento nos trae responsabilidad. Una de las hermanas que está estudiando la Biblia, la conozco desde niña y ella es cristiana, pero el día que llegó al estudio, precisamente ese día estábamos estudiando acerca del sábado y le digo, ay, cuando tú ya empiezas a estudiar, pues vas avanzando, pero ella llegó justo con el estudio del sábado y se lo expliqué ese día, se quedó así como que dijo, ah, caray, esto me parece muy importante y ¿por qué no lo había visto? ¿Por qué no me lo han enseñado? Dice, ya lo he leído, pero nunca lo había visto. Y pues ella empezó, ella sola, se llevó la fe de Jesús. A la siguiente semana ya traía todo contestado. Y me dijo, Daniel, quiero que me expliques mejor lo del sábado. Le expliqué cuándo se hizo el cambio, cuándo todo. Y me dijo, ay, es que ahora tengo un conflicto porque yo deseo agradar a Dios. Y ya tomó decisión de empezar a ir a la iglesia con nosotros, de seguir el estudio. Eh, ellos, en la iglesia de ellos, creen en el rapto secreto. La semana pasada estudiamos el rapto. Dijo, entonces no existe rapto. Digo, nada de eso, no es bíblico. Muy sincera. Entonces, el conocimiento que ella está adquiriendo trae una responsabilidad. Y tú y yo tenemos esa responsabilidad con el conocimiento que adquirimos, ponerlo en práctica, porque si no, ahí es donde nos va a pedir Dios cuentas. Él dice, yo estoy pronto, voy por mi pueblo, voy a buscarlos, pero es un pueblo que se está preparando, es un pueblo que está adquiriendo conocimiento para ponerlo en práctica. Es como si tú vas a estudiar medicina y te pasas 5 o 6 años estudiando medicina, eres doctor y resulta que después te vas a trabajar a una fábrica de cajas y nunca pones en práctica lo que estudiaste. Es lo mismo, tú estás estudiando la palabra de Dios y yo siempre digo, hermanos, la palabra de Dios es como una perla preciosa que cuando tú la encuentras, quieres tenerla contigo. La palabra de Dios es como un gran tesoro que cuando tú lo encuentras, quieres tenerlo contigo. O sea, quieres, es algo maravilloso lo que la palabra de Dios hace en tu vida, los cambios que transforman tu vida, tu carácter, tu personalidad, tu familia, tu entorno cambia. Yo siempre, hace rato platicábamos, Mari y yo, y varias veces lo hemos platicado. ¿Qué sería de nuestra familia si yo hubiera seguido en las adicciones, nunca hubiera entregado mi vida a Cristo? Y hemos llegado a la conclusión que mi hijo tal vez también hubiera entrado a adicciones. Mi hija, quién sabe dónde estaría. Los dos ya están casados, dentro de la iglesia, en las cosas de Dios. Es un peso menos y le doy gracias a Dios que aunque mi hijo prácticamente toda su infancia me vio en esas adicciones, él tomó una decisión porque luego vio la transformación que hizo Cristo en mi vida. Pero ese es el conocimiento, esa es la perla preciosa que transforma tu vida. Si tú le permites a Dios que tome tu vida, transforme tu carácter, tus decisiones, tu pensamiento, y que ahora sí digas, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y las cosas viejas pasaron. Y yo no quiero formar mi presente ni mi futuro basado en un pasado. Lo único que recuerdo de mi pasado es el testimonio de que Cristo me salvó y me sacó del pozo cenagoso en el cual yo estaba metido. Pero déjame decirte, en Romanos, fíjate lo que dice Romanos, capítulo 1, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Romanos capítulo 1, porque el enemigo siempre anda como león rugiendo y saben que
el mayor ataque es contra los hijos de Dios, los que desean tener conocimiento de su palabra, los que quieren poner en práctica ese conocimiento. Pero la palabra de Dios es muy clara. No te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Mantente unido en las cosas de Dios. Mantente activo en las cosas de Dios. No te vayas ni a un lado ni al otro. Mira la palabra de Dios. Mira a Cristo Jesús. Míralo a Él solamente. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Y esto es lo que le está pasando al mundo. Esto que vamos a leer, eso es lo que le está pasando al mundo. Hace 10 años no lo veíamos tan palpable. Cómo se está cumpliendo ante nuestros ojos. Dice el capítulo 1, versículo 21 de Romanos. Pues habiendo conocido a Dios, y este es el peligro, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Queridos hermanos, aquí hay varias palabras claves. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. ¿Cómo glorificamos a Dios? Por medio de nuestro carácter. ¿Cuándo es cuando hacemos que Dios sienta vergüenza por nosotros, vamos a decirlo así? O cuando nosotros somos una piedra de tropiezo, cuando no le glorificamos con nuestra vida. Cuando la gente en vez de decir, mira, ahí va un hijo de Dios, ni cuenta se dan que eres cristiano. Ni cuenta se dan que eres hijo de Dios. No lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. No es que yo creo, a mí me dicen, yo acomodo la Biblia a mi vida y créanmelo, los seres humanos somos muy dados a eso. No, yo acomodo la Biblia a mi vida para poder así justificar que estoy bien. O que lo que yo no puedo hacer, Cristo lo hace en mí, y entonces yo sigo en el pecado, al cabo yo soy débil, y entonces no puedo ascender, sino que mejor me quedo ahí. No, el poder para ascender te lo da Cristo, te lo da Cristo. Me decía una persona hoy, oiga, ha bajado mucho de peso, ¿qué está haciendo? Y le dije, mira, yo soy un adicto en recuperación, porque no dejamos de ser adictos. Y mi problema más grande, aparte de las adicciones de hace, que esas ya tengo como 14 años que se quedaron atrás y no he vuelto a caer en ellas, pero me quedaba una adicción que batallé para reconocer. Y adicto, o sea, no es como usted a lo mejor que agarra un panecito, se come medio pan y se acabó. No, adicto, si había 5 panes y yo preguntaba, ¿ya no se los van a comer? Y aquí decían, no, ya no, los 5 panes me los comía. Dulces, fritos, o sea, papitas y esas cosas. Hasta que hace 7 meses dije, es que eso soy adicto al azúcar, soy adicto a la harina. O sea, tengo que con mi vida glorificar a Dios. Tengo que con mi vida darle gracias a Dios porque Él me da el poder para vencer. Tengo que con mi vida no envanecerme en mis propios razonamientos y decir, bueno, es que ya soy adicto al azúcar, al cabo es alimento, no pasa nada. No, si pasa, te enfermas, te autodestruyes o no sabéis que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y que Dios no va a dar por inocente a aquel que destruye el cuerpo, sino que en el tiempo de la ira Dios va a destruir a esa persona. No hay por qué tratar de maquinar cosas. Pero hace 7 meses yo le dije a Dios, Señor, soy adicto, no puedo. Me quitaste otras adicciones, me ayudaste, me diste fuerza de voluntad, me diste tu poder. Dame poder para vencer. Dame poder para vencer. Y lo digo para testimonio de que el poder no es mío. Yo soy débil, trapo de inmundicia. Yo no puedo dejar de comer azúcar, harina y fritangas. Lo reconozco que soy adicto. ¿Quién es el que me puede quitar la adicción? El que me quitó las otras adicciones. Y le dije, Señor, no puedo, me rindo a ti. Y le dije a mi esposa, Mari,
de aquí en adelante se acabó esto. Y gracias a Dios, para honra y gloria de Dios, 7 meses sin harina, sin azúcar y sin fritangas. O sea, el poder es de Dios. O sea, no puedes decir, no, es que Dios va a suplir mis debilidades. No, pero si no te esfuerzas, si no clamas por el poder que dijo Cristo que te iba a dar, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo Cristo Jesús. Cosas de las mayores que las que yo hago, ustedes harán, pero tenemos que creerlo, tenemos que tener fe, confianza en Cristo Jesús, que Él está dispuesto hoy, ahorita, dispuesto a derramar bendiciones sobre ti. Hoy es día santo del Señor y dice que derrama bendiciones porque Él bendijo este día. Es un día especial para Dios y para su pueblo. Derrama bendiciones que si tú abres tu corazón, por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Pero ya es tiempo, queridos hermanos, que experimentes el poder de Dios y vamos de lucha en lucha, de victoria en victoria, de gloria en gloria, hasta que aparezca Cristo en las nubes de los cielos. Y entonces sí te pueda decir, venid bendito de mi Padre, de dar el reino preparado para vosotros. Y vayamos con Él a morar por una eternidad. Pero vamos a seguir leyendo. Dice que pues, creyéndonos sabios, nos hicimos necios. Pero mira el peligro que hay en eso, porque el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. El 24, porque, bueno, el 23 habla acerca de que empezaron a adorar a los seres como aves, reptiles, etcétera, 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 en vez de adorar a Dios. El 24, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. Fíjate qué peligroso es esto. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sus propios cuerpos. Queridos hermanos, no importa si tú dices ser cristiano, pero si no tienes una experiencia con Cristo, te va a pasar lo que me dijo una vez un matrimonio, que veníamos en el carro, veníamos de un retiro espiritual y de repente matrimonio mayor que yo, de más tiempo que yo en la iglesia, mucho más tiempo, y me dice, hermano, ¿verdad? Y veníamos 3 matrimonios, pero me dice a mí, hermano, ¿verdad que no tiene nada de malo ver pornografía si es en el matrimonio? Casi suelto el volante y digo, ya, se acabó. O sea, razonamientos humanos, porque creyéndose ser sabios, se hicieron necios. ¿Cómo me pregunta eso? Si no, lo que dije, hermano, es que la Biblia dice que si viendo, ya estás deseando con la vista, ya es pecado. Imagínese ver pornografía, pues es pecado. Es adulterio, en pocas palabras. Ah, no, pero que si es el matrimonio, pues no importa que sea en matrimonio o a solas, es pecado. Tenemos, y dice aquí que deshonraron sus cuerpos. O sea, eso es deshonrar el cuerpo, pero todavía va más, o sea, la degradación. Yo no sé si ustedes han visto dentro del mundo cristiano que, por ejemplo, los musulmanes se burlan mucho de los cristianos, porque dicen ellos, supuestamente la Biblia es el libro por el cual ustedes se rigen como cristianos, es su regla de fe, pero la mayoría de los cristianos toman, estoy hablando católicos y de muchos, toman, van a fiestas, bailan, se visten como quieren, comen puercos, cuando la Biblia todo eso dice que no debes de hacerlo, comen animales inmundos, y dicen somos cristianos, porque deshonramos al Creador, porque creyéndonos sabios nos hicimos necios. Por eso dice el versículo 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y los hombres igual, si sigue leyendo. Homosexualismo, lesbianismo, hermanos.
¿No está llegando todo eso a nuestras iglesias? ¿No está llegando todo eso a nuestras vidas? Y no hablo de juzgar o de, no, hablo de que aún dentro de nuestro pueblo, de la iglesia cristiana, esto es el pan de cada día, porque creyéndonos sabios nos hicimos necios. Por eso es que ahorita hay cantidad de gente que ya abiertamente dice, no, yo soy homosexual, pero creo en Dios, alabo a Dios, creo en Cristo Jesús y razonan que porque ellos creen y alaban a Dios, se van a salvar. Es terrible, hermanos, cuando lo que deberíamos de hacer es escuchar la voz de Dios que te está llamando al arrepentimiento, a confesar tus pecados. Y entonces viene el poder de Dios para la victoria. Pero tienes que reconocer tus pecados. Y miren, no nada más, ahorita estamos viendo este versículo, pero también hay adicciones, por ejemplo, el Internet. Si tú no eres capaz de dejar tu celular y el Internet por un día y sientes ansiedad y desesperación y estás así como que ya lo quieres agarrar y ya lo quieres agarrar, eso te está apartando de Dios. ¿Qué estás mirando en ese Internet? ¿Qué cosas están llenando tu mente, tu corazón? Eso es ansiedad. Eso es adicción a algo. Si tú no puedes dejar de ver televisión y películas y todo el tiempo estás viendo series, tienes las plataformas y estás viendo películas y series y no puedes dejar de ver eso, no puedes dejar de verlo. Eres adicto. Tienes que pedir y clamar a Dios que te quite esa adicción para que te puedas entregar. Tienes que reconocer que eso te aparta de Dios y lo que te aparta de Dios es pecado. Dijo Cristo en San Juan que enviaría al Espíritu Santo al Consolador y Él los convencería de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Ese, ese pecado, por cuanto no creen en mí, es el origen de todos los demás pecados. Cuando tú no crees, no estás conectado a Cristo, aunque te digas cristiano, aunque te digas hijo de Dios, pero nada más de nombre y de palabra, pero no aquí, no lo lleves en la mente, en el corazón y en las acciones. Y vives nada más un cristianismo aparente. Eso es pecado. Y el estar desconectado de Cristo, porque Él dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que está lejos o está fuera de mí no lleva fruto y es echado al fuego. Pero el que está conectado a mí lleva mucho fruto. O sea, el estar desconectado de Cristo es lo que te da la cabida y empiezas a pensar, no, un poquito de esto y un poquito de aquello y un poquito del otro. Y para cuando acuerdas, ya tienes un montón de pecaditos pequeños, que aparentemente son pequeños, pero ya los tienes acumulándolos en tu día a día, día a día, día a día. Y déjame decirte, todo adicto es mentiroso, porque para mantener esa adicción, te mientes a ti mismo, le mientes a tu familia, le mientes a tus seres queridos y en realidad le estás queriendo mentir a Dios, pero no puedes, porque a Dios no se le puede mentir. Vamos a terminar con estos versículos, el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dice la palabra de Dios que todo nos es dado, pero no todo conviene. O sea, todo lo podemos hacer, pero no todo conviene. Ahí es donde radica o ahí es donde viene la sabiduría de Dios. Cuando tú ya tienes una relación con Cristo, te lleva al estudio de su palabra, a la oración, y eso te trae sabiduría, porque la sabiduría es el temor a Jehová, guardar su ley, su precepto. Por eso Dios le recomienda a Josué, yo te recomiendo
que seas valiente, que no te apartes de mi palabra, que no te apartes ni a izquierda ni a derecha. Yo te recomiendo que seas muy valiente para así como cuando yo estuve con Moisés, yo estaré contigo. Y eso es lo que nos dice a nosotros también hoy. Yo te recomiendo que seas valiente. No te creas sabio. Créanme, vuelvo otra vez. Los adictos, todos los adictos, en vez de reconocer el problema y la adicción, no, hay un egocentrismo muy marcado, hay una soberbia muy marcada. No, yo puedo. Todos los adictos, no, el día que yo quiera, lo dejo. Ya perdiste casa, perdiste familia y todavía estás pensando que el día que tú quieras lo dejas. No, porque es la soberbia que no te deja pedir ayuda. Tú tienes que reconocer tu necesidad de Dios. Tú tienes que reconocer que eres débil. Tú tienes que reconocer que sin Cristo nada puedes hacer. Tú tienes que reconocer que necesitas humillarte delante de Él. O sea, que tienes que caer de rodillas delante de Él. Miren, segunda de Crónicas 7:14. Este, este, este versículo ya lo he leído ahí con ustedes, pero como ha sido en otro día, a lo mejor no estaban todos. Pero este versículo es para mí, es de los que más me gustan, de los que más yo le digo al Señor, Señor, ayúdame a estar apegado a esto. Ayúdame a no olvidarme de dónde me sacaste y dame poder. Ayúdame a ser humilde, a nunca creerme autosuficiente, porque dice, y es muy conocido, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero mira lo que dice aquí, si se humillare, deja de tener egocentrismo en tu vida. Deja de ser soberbio. Humíllate, no ante el ser humano, humíllate delante de Dios. Búscalo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. Pero todo eso en conjunto te da el poder para vencer. Pero no queda ahí. ¿Quieres que en tu casa haya poder? ¿Quieres que tu casa sea una casa de salvación? ¿Quieres que tu casa o ahí el lugar en el que están reunidos ahorita sea un lugar donde Dios diga, yo he santificado esta casa? Sigamos leyendo el versículo 15. Ahora están abiertos, dice Dios, mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Allí donde tú estás, Dios está escuchando. Si te has humillado delante de Dios, si en este momento en tu mente dices, yo tengo estos problemas, yo también tengo una adicción a algo que me está apartando de Dios y cada vez que la quiero dejar, me siento desesperado porque lo deseo. Eso se llama obsesión compulsiva. Cuando tú deseas algo y es una obsesión por ese algo que no lo puedes dejar, eso es lo que se llama una adicción o una obsesión compulsiva. Y no puedes dejar de tener en la mente fijo que tú lo quieres, lo deseas, ya sea alcohol, drogas, internet, comida, pero cuando es una obsesión compulsiva, necesitas poder de lo alto para vencer. Y dice el último versículo, el 16, que está aquí. Bueno, no es el último, pero es el que vamos a leer. Porque ahora, y pon atención a esto, ¿quieres que tu casa pase esto? Pues hazlo primero, humíllate delante de Dios, búscalo en oración, conviértete de sus malos caminos, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¿Quieres que tu casa suceda eso? ¿Que sea una realidad? Yo no lo estoy diciendo, te lo está diciendo Dios. No seas orgulloso, no seas necio, no te creas más sabio que Dios. Humíllate delante de Dios, busca su corazón, su rostro en oración.
Apártate de los malos caminos con el poder que Él te va a dar. Y entonces Él está atento, está así, ahorita si lo pudiéramos ver, está así, mirándote y escuchando lo que tú estás en tu corazón sintiendo en este momento, la decisión que tú estás tomando en este momento. Él está atento. Él quiere santificar tu casa. Él quiere morar contigo. Él quiere hacer de tu casa, de ese lugar donde están reunidos, una casa de oración, una casa donde el poder de Dios se manifieste todo el tiempo. Efesios, vamos a ver en Efesios. Quedan unos 5 minutitos. Vamos a ver. Efesios capítulo 5. Yo les digo a cada uno cuando estamos estudiando, voy a dar pláticas a un centro de rehabilitación de adicciones. Y ahí les digo, es que si nosotros queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, tenemos que seguir a Cristo. Ser discípulos de Cristo es, yo quiero seguir a mi maestro, obedecer a mi maestro, cumplir con lo que mi maestro me pide y me demanda, porque si no, seguiremos siendo, no importa dónde estés, pero si tú no decides ser discípulo de Cristo, no va a pasar nada en tu vida. Míralo, aquí lo dice en el capítulo 5 de Efesios, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea, apártate, ya no eres de este mundo. Has elegido ser hijo de Dios, pueblo de Dios, nación santa. El 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni traunerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. El 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo, dice, eras tinieblas y hermanos, maravilloso es Dios. Pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Voy a parar ahí tantito. Queridos hermanos, Cristo viene pronto y su galardón viene con él. Cristo, imagínense esta escena. Es lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Dios, los hijos de Dios, los que han aceptado seguir a Dios, estén ya en el último tiempo de la historia de este mundo, cuando ya están las plagas cayendo, cuando se acabó el tiempo de gracia, cuando está el mundo así como convulsionando, porque dice la palabra de Dios que un gran terremoto, que el cielo, las estrellas se abren como un pergamino y se enrollan, cuando todos los mares y todo está en movimiento y la gente está asustada, pero tú y yo sabemos que ya viene Cristo porque lo hemos esperado. Y cuando vemos esas cosas nos anuncian que Cristo ya viene, las plagas ya están pasando y de repente allá a lo lejos se ve una mancha como el puño de una mano que está a lo lejos. Y los que sabemos y lo que le hemos esperado, sabemos que es Cristo nuestro Redentor. Cuando está el mundo convulsionado, todavía no viene Cristo. Pero cuando vemos esa mancha en el cielo y sabemos que Cristo viene por nosotros y cada vez esa mancha se va haciendo más grande y hasta que podemos percibir que no era una mancha, que eran millones de millones de millones de ángeles que vienen con Cristo y con el Padre y vienen por los que se han preparado y los que han aceptado a Cristo como su Salvador y que luego Cristo diga con voz de mando y con trompeta de fuego: despertaos de la tumba los que duermen.
Y los que han decidido por Cristo se levantan de la muerte, se levantan para morar con Cristo por 1000 años en el cielo y luego por una eternidad. Queridos hermanos, y juntamente con ellos, si llegamos a estar en ese tiempo, seremos con Él juntamente arrebatados para estar con Cristo y no adelantarnos a los que duermen en este momento esperando esa bendita esperanza. Cristo viene por ti, viene por mí, y vale la pena experimentar hoy el poder de Cristo. Vale la pena decirle al Señor, Señor, yo tengo esta necesidad. Reconozco que no puedo. Ya luché mucho, hermanos. Hice dietas, jugoterapias, 60 días de jugoterapia. Hice dietas, fui con nutriólogos. ¿Y saben qué era lo que tenía que hacer? Clamar a Cristo y decirle, Señor, soy un pobre miserable que no tengo poder, pero tú sí lo tienes. Quítame esta adicción al azúcar y a todo esto que me está haciendo un daño terrible. Y cuando clamé a Él, ni dietas, ni nada. Vino el poder de Dios y se acabó. Y es un día a la vez. Todos los días. No crean. La otra vez llegó mi hermana con un pastel de esos que hasta lo mandan a hacer decorado y que no sé cuánto. Y hasta la boca se me hizo agua, pero un día a la vez. Dice, se me queda viendo mal. Le digo, no, un día a la vez. En Cristo Jesús, un día a la vez. En Cristo soy victorioso. En Cristo puedo. Tenemos que experimentar esto porque dice que un día éramos tinieblas en el pasado, pero ahora somos luz en Cristo Jesús. Amén. No nosotros, somos luz en Cristo Jesús. Queridos hermanos, hoy es viernes. Más bien, terminó viernes y estamos empezando sábado, día santo del Señor. Hoy prometió derramar bendiciones abundantes sobre ti y sobre mí. Pídele que las derrame, pero sobre todo pide el poder de Cristo para salir victorioso. Estudia su palabra y atiende a su llamado. No te detengas. Vive una experiencia con Cristo todos los días, un día a la vez. Levántate pidiendo el poder de Cristo para ese día. Declara que tú quieres estar con Cristo todo el día, que no te quieres apartar de Él. Escudriña la palabra de Dios, pon himnos de alegría para que todo el día estés en conexión con Él. Y vas a ver que ni aburrido es, ni vas a hablar de la palabra de Dios con mucha gente, te van a conocer, incluso te van a aceptar y van a decir, porque uno piensa, no, es que no me van a aceptar. No, te van a aceptar, van a querer saber más de Cristo por ti, porque tu ejemplo, tu testimonio habla más de lo que tú puedas hablar. Queridos hermanos, yo los invito a que hoy, en este sábado, experimenten el poder de Dios. Que hoy, Amén. en este día, le puedan decir, Señor, aquí está mi vida. Así como está, así te la entrego. Transfórmame, transfórmame. Yo quiero ser un fiel hijo tuyo. Yo quiero Amén. morar contigo en las mansiones celestiales y que cuando Cristo venga puedas ir con Él por la eternidad, puedas Amén. conocerlo cara a cara y puedas darle las gracias por el poder que te dio para vencer en esta tierra. Que Dios los bendiga, que tengan una feliz noche y este día lo pasen en gozo y en alegría en Cristo Jesús.